La naturaleza es una poderosa fuente de inspiración para los químicos. Muchas de las ideas que dieron lugar a compuestos que se usan hoy en la vida cotidiana, como fármacos o aditivos para alimentos, surgieron de la observación de la naturaleza y hoy forman parte de nuestra vida, ya sea en sus formas naturales o modificados. Desde su nacimiento, nuestra especie se ha servido de lo que la naturaleza le ha brindado. Primero alimentándose de frutas y animales muertos que encontraba, hasta que aprendió a cazar y a cultivar. Así, durante decenas de miles de años el ser humano se mantuvo siendo un espectador que se servía del mundo que lo rodeaba, pero lo miraba sin entenderlo y mucho menos poder cambiarlo. La sal de mesa está constituida por cloruro de sodio, ese es su nombre, aunque también están presentes cantidades pequeñas de sales de otros metales. Pasó mucho tiempo hasta que el ser humano aprendió a utilizar la sal y aunque no hay fechas precisas, se cree que hace más de 3.500 años que comenzó a usarse conscientemente como aditivo a los alimentos. Así, desde tiempos remotos la sal ha estado presente en nuestra cocina para sazonar nuestra comida. También se usaba como preservante de las comidas. Las carnes y los pescados se salaban para conservarlos y todavía se hace. Vean por ejemplo ese bacalao que algunas familias comen en las fiestas navideñas. Además, en el Imperio Romano a algunas personas se les pagaban sus trabajos con sal. Era su salarium, de ahí la palabra salario. La naturaleza prácticamente nos la regala, solo hay que esperar que el agua de mar se seque o extraerla de minas donde se depositó, cuando el mar que cubría esa zona se secó, y con el paso del tiempo los cristales de sal quedaron sepultados bajo tierra. Pero todavía no habíamos aprendido a transformar la estructura química de los regalos que nos hacía la naturaleza. El azúcar. Otro protagonista en nuestra mesa. Se le conoce también como sacarosa. Qué aburridas serían nuestras comidas y desayunos, sin azúcar. Su estructura química consiste en una unidad de glucosa y una de fructosa unidas por un enlace glicosídico que he dibujado en blanco. El azúcar es otro regalo que nos hace la naturaleza, pero aquí hay que trabajar un poco más. Además de cultivar la planta, hay que extraer el azúcar del jugo de la caña o de la remolacha o betabel. Este es un proceso que lleva varios pasos que no describiré, pero baste decir que para llevarla desde el campo en que está sembrada la planta, hasta esos granos cristalinos que vemos en los frascos de nuestra mesa, hay que hacer muchas cosas. Lo bueno es que cuando aprendimos a hacerlas dimos un gran paso, pero todavía no sabíamos cómo modificar las estructuras, pues el azúcar de nuestra mesa sigue teniendo la misma estructura que cuando está en la planta. Esas cosas que aprendimos también nos sirvieron para desarrollar la medicina tradicional. Los cocimientos, infusiones, macerados, emplastos de 1000 hierbas que a veces nuestra abuelita nos daba o nos ponía para curarnos dolores, gripas, fiebres, hinchazones y demás achaques, tienen su origen en prácticas muy antiguas, milenarias. Un tiempo después, es decir, mucho tiempo después, comenzamos a preguntarnos por qué una planta cura y otra no. ¿Qué hay en aquel brebaje que nos cura? Y ahí entramos en el juego, nosotros, los químicos orgánicos sintéticos. La aspirina es quizás el mejor ejemplo de cómo se inspiran los químicos para modificar las estructuras de las sustancias y así mejorar sus efectos o suprimir efectos indeseados. Los orígenes de la aspirina están situados hace unos 3.500 años, cuando la corteza del sauce llorón, cuyo nombre científico es Salix babylonica, se usaba para aliviar dolores y bajar la fiebre. Mucho tiempo después, Hipócrates, el padre de la medicina, la recomendaba para aliviar los dolores de parto. Naturalmente, en aquella época no se sabía que en esa corteza había un compuesto que producía esos efectos. Pasó mucho tiempo para que se aislara el primer compuesto que producía esos efectos, la salicina, que tomó su nombre del sauce, Salix babylonica. 10 años después, el ácido salicílico se aisló del mismo sauce.
Ambos compuestos tenían las mismas propiedades, bajaban la fiebre y aliviaban los dolores, pero el ácido salicílico era mucho más potente. Hasta ahí todo bien, pero había un problema: los dos eran extremadamente amargos y producían gastritis. La conversión del ácido salicílico en ácido acetilsalicílico se logró en 1897 y produjo la aspirina, tal y como hoy la usamos, que aunque causa gastritis, es mucho menor que la que causan la salicina y el ácido salicílico. Esta es una muestra de cómo los químicos transformamos las estructuras para eliminar algunos efectos indeseados. Las plantas producen compuestos que tienen inmediata aplicación en la medicina y en la alimentación. Los mogrósidos que están presentes en la fruta del monje se comercializan como edulcorantes artificiales, pues son 150 veces más dulces que el azúcar. La digitoxina extraída de la planta Digitalis purpurea se utiliza para tratar la insuficiencia y la arritmia cardíaca. Los químicos nos ocupamos de aislarlas e identificarlas y en muchos casos obtenerlas en el laboratorio, pues las cantidades que hay presentes en las plantas no son suficientes para su uso masivo. Pero a veces, muchas veces, la naturaleza nos hace las cosas difíciles. La progesterona es la hormona del embarazo y tiene varios usos, entre ellos, quizás el más importante, es que se suministra a mujeres para la prevención del parto prematuro o la pérdida del embarazo. Se necesitaron cientos de kilogramos de ovarios de miles de cerdas para aislar unos pocos miligramos de progesterona. Así, en aquella época el precio de la progesterona era elevadísimo. Después se supo que la progesterona también se podía extraer de la orina de yeguas embarazadas. Pero también se necesitaban miles de litros para obtener unos pocos miligramos. El precio seguía siendo muy alto y el trabajo era bien desagradable. En ocasiones, las plantas producen compuestos que nos sirven como materiales de partida para preparar otros más útiles. Primero de las raíces de la cabeza de negro y después del barbasco, se extrajo una sustancia llamada diosgenina, a partir de la cual se pudo sintetizar progesterona de una forma muy eficiente y rentable. Russell Marker logró obtener progesterona a partir de la diosgenina siguiendo una serie de transformaciones que comenzaban con lo que se conoce hoy como la degradación de Marker y que es señalado con las flechas rojas. Vea cómo se van transformando los diferentes fragmentos. Un par de pasos más, y ya está lista la progesterona. Este procedimiento permitió la producción de centenares de kilogramos de progesterona y la fundación de una empresa llamada Syntex aquí en México. Entonces el precio de la progesterona bajó considerablemente. También en esa empresa se obtuvo, en 1951, el primer anticonceptivo oral. Pero esa es otra historia que contaremos en otro momento. Otro ejemplo es el Taxol, que se usa en el tratamiento del cáncer. Este compuesto se aisló de la corteza del tejo del Pacífico, Taxus brevifolia. Pero el problema está en que las cantidades que se pueden aislar de un tejo son muy pequeñas y el hecho de retirar la corteza produce la muerte del árbol. Afortunadamente otra vez las plantas vinieron en nuestra ayuda y se pudo implementar la preparación del Taxol a partir de la 10-desacetilbacatin, que puede extraerse del tejo común o tejo negro, Taxus baccata, sin que eso implique la muerte del árbol. La síntesis consta de varios pasos para introducir el fragmento que es señalado en azul, por eso se llama síntesis parcial, que es infinitamente más conveniente que tener que construir completamente esa estructura tan complicada. El mar es fuente de diversidad química. Constantemente se aíslan e identifican nuevas sustancias bioactivas que sirven de inspiración para el desarrollo de nuevos fármacos. Las ricteracinas, cefalostatinas y el sertonardosterol son compuestos con potente actividad antitumoral que fueron aislados de gusanos marinos y estrellas de mar. Vean qué estructuras tan complejas. La naturaleza siempre nos sorprende con estructuras muy complejas. Pero también con su simpleza. Vean qué simple es la estructura de la capsaicina. La sustancia que produce el ardor ese, cuando comemos algo con chile. Hoy seguimos contemplando la naturaleza,
pero ahora entendemos un poco más el mundo que nos rodea. Ya no somos simples espectadores, y eso ocurre porque detrás de la mirada atenta del científico en general y el químico en particular, hay una gran cantidad de conocimiento acumulado. Además, los estudios de hoy están asistidos por equipamiento científico que permite hacer cosas que antes, hace inclusive 50 años, eran inimaginables. Hoy podemos buscar, identificar y probar las propiedades de muchos compuestos simultáneamente. Entonces, procesos que antes duraban decenas de años, hoy pueden hacerse en meses. Espero que ahora entiendan un poco más lo que hacemos los químicos, y cómo nos inspiramos en la naturaleza para rediseñar y transformar unas sustancias para obtener otras que son de utilidad. ¿Cuánto hemos aprendido desde aquella época en que éramos solo parte de la naturaleza y nos servíamos de lo que nos daba? Pero, ojo, que no estamos cuidándola como se merece. Recordemos que sin la naturaleza, nosotros que siempre seremos parte de ella, no existiríamos. Síguenos en Twitter y no te olvides de suscribirte al canal El Rincón del Químico para que veas mis próximos videos. Hasta la próxima.